Tú no estás ciego, pero ellos quieren que lo seas. Tú no estás confundido ni jodido, pero ellos quieren que lo creas. Que vivas con miedo, enfermo, ignorante, es todo para los fascistas. Así es como te amansan, te anulan noche y día. Así es como esos maleantes tapiñan sus fechorías. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso, pana, aplícate, recuerda, al 15 de noviembre de 1922. Han pasado 100 años de esa matanza en Guayaquil. Parece que fue ayer, mi hermano, la historia vuelve y se vuelve a repetir. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos nuevamente el gusto de contar con la presencia de Erika Silva, una distinguida intelectual de larga y muy positiva trayectoria tanto en el campo académico como político, exministra de Cultura, con quien vamos a conversar sobre Jorge Núñez, el finado Jorge Núñez, de quien acaba de presentarse su libro póstumo, Ecuador, la formación de una nación de 1722 a 1830. Muchas gracias por aceptar la invitación, Erika. Bienvenida. Bueno, para mí es un gusto de nuevo estar contigo, Jorge, perdón, Pedro. Pedro hablando, y me acordé del Jorge, y obviamente también es un gusto hablar sobre la obra de Jorge, ¿no? La obra póstuma de Jorge. Bueno, acordémonos de Jorge. Nos emociona mucho recordar este distinguido historiador, este intelectual, este militante de la patria grande, distinguido de las mejores causas, distinguido militante de las mejores causas y gran amigo. Cuéntanos, Sí, ¿quién bueno, fue Jorge? Jorge fue un gran historiador. Yo diría que uno de los rasgos que le caracterizan es haber sido tan prolífico, ¿no? A mí me sorprendía mucho cómo él producía más o menos un libro por año, ¿no? Tiene una producción gigantesca. La Jenny en el día de lanzamiento enumeró el número de libros, el número de artículos, el número de revistas en las que contribuyó. O sea, una obra voluminosísima, que nos muestra pues que Jorge era un estudioso, un historiador acucioso, era una persona que se metía en los archivos, que leía, pues que le estaba actualizado, que estaba informado sobre lo último que se estaba produciendo, ¿no? Entonces, ese es un rasgo característico. Luego, Jorge tenía una memoria prodigiosa, ¿no?
era una persona que tenía una inteligencia histórica, ¿no? Porque los historiadores tienen una inteligencia diferente de los sociólogos, de los antropólogos, que es distinta, ¿no? Ellos son personas que registran detalles, ¿no? Que registran, que tienen una capacidad enorme para la descripción, para la observación, para las fechas, para los detalles de los personajes, de los acontecimientos, de la geografía. Entonces, Pero además de eso, Jorge siempre tuvo una perspectiva peliaguda, es decir, no era la historia tradicional, a pesar de que él se manejaba muy bien en ese campo, él siempre estuvo con una perspectiva desde una historia social, desde una historia desde los pueblos, desde una historia del progreso de la humanidad, ¿no? Así es, así es. Por eso yo digo que esta obra que él publica, ¿no? Es una obra que, si bien con tensiones, digo yo, ¿no es cierto? Forma parte, debe formar parte, debe estar inscrita en el acervo de la lucha anticolonial, porque él asume una perspectiva crítica de la historia, ¿no es cierto? Él se alinea en esa perspectiva. Entonces, evidentemente, pero Jorge tiene esa riqueza, yo digo, las y los historiadores aportan en esa dirección. Yo veo pues que, por ejemplo, en términos de lo que yo, de mis capacidades, ¿no es cierto? Yo tengo más capacidades conceptuales, de abstracción, de mirar las cosas en términos de procesos, que, digamos, entender el detalle, el registro, la observación, el dato, que es importantísimo, ¿no? Porque si tú trabajas el tema histórico, tienes que poner atención a eso, ¿no? A la final tenemos que entender, digamos, el proceso también enmarcado históricamente, ¿no? Y es muy importante las fechas, los eventos, los personajes, etcétera, ¿no? Que los historiadores dan mucha importancia a esto, ¿no? Ahora, Muchísimo. en el caso de Jorge Núñez, no solamente que tenía una perspectiva crítica de la historia oficial, de la historia tradicional, sino que dentro de la historia crítica, dentro de las corrientes críticas del pensamiento, dentro del pensamiento anticolonial, también tenía una posición crítica. Yo recuerdo, tenía 15 años cuando cayó en mis manos un libro de Jorge Núñez sobre la independencia, y por eso estoy tan ansioso de que nos cuentes. Yo todavía no he leído el libro, lo confieso, no. Ahora nos cuentas dónde podemos conseguir el libro. En el que destruyó una cantidad de mitos y decía, bueno, miren, aquí los indígenas, buena parte de los indígenas estuvieron a favor de los realistas. Y buena parte del programa de la independencia era un programa de los criollos, de los hacendados que iban a aprovechar la situación en la que ya no había el contrabalance de la corona española que necesitaba tener a raya a los encomenderos, luego los hacendados, luego a los comerciantes, justamente en una relativa alianza con los sectores populares, ¿no? Entonces, primer día del último día del despotismo y primero de lo mismo. Cuéntanos. Ya. Bueno, ese libro, El mito de la independencia, yo pienso que Jorge, de alguna forma, el libro trata de, no es una negación por completo de ese planteamiento, pero yo pienso que ya lo superó de alguna forma, ¿no? Ya lo superó, porque más bien lo que plantea es una tesis, yo diría, polémica y audaz, ¿no? Él dice que es justamente el espacio colonial, este espacio de Quito, de la Real Audiencia de Quito, que tuvo un desarrollo precoz de la conciencia y la identidad nacionales, ¿no? A tal punto que textualmente voy a leer lo que dice, por lo que stricto sensu podemos afirmar que Quito fue uno de los primeros países coloniales de la historia que desarrolló una identidad nacional propia a contrapelo del poder metropolitano. Es decir, esa es la tesis que plantea Jorge en este libro, ¿no? Ahora, claro, yo no quiero arribar ahorita a que me preguntes qué opinas de esa tesis, ¿no? Yo quiero más bien hablar sobre el aporte, otras cuestiones sobre las que él sustenta. Magnífico, magnífico. A ver, empecemos por el principio, ¿no? Él empieza justo pero creo que la cita que acabas de leer
es muy importante para encuadrar el título, la formación de una nación, dice él, Ajá. y plantea un periodo 1722-1830, que es la crisis del pacto colonial, para ponerlo en otros términos. Ustedes hablaban tanto en Ecuador, una nación en ciernes, conjuntamente con Rafael Quintero, y luego Quintero en El mito del populismo hablan de la quiebra del pacto colonial, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito qué significó ese periodo. Bueno, ese periodo es el periodo en el que, desde el punto de vista del sistema colonial, ¿no? España busca, pues, reformar su economía, ¿sí? Y promover la industrialización de su economía frente a otras potencias coloniales que estaban emergiendo, que estaban consolidándose, que estaban disputándole su poder, y busca pues hacerlo a través de las reformas borbónicas que se imponen en la segunda mitad del siglo XVIII, pero que empiezan a gestarse ya en la primera mitad, ya empiezan a ser pensadas desde la primera mitad. Esas reformas buscaban promover el libre comercio, es decir, convertir a sus colonias en espacio de venta y de desarrollo, de circulación de sus mercancías, ¿no? Y con esto, pues, estrangular las iniciativas económicas y las economías locales que se habían alimentado de un mercado interno colonial, ¿no? Entre los distintos espacios coloniales de América, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, este periodo de cambios, estamos asistiendo a un periodo de transición en este momento histórico, en el siglo XVIII. Es un momento de transición mundial, podríamos decir, ¿no? Porque es el periodo de gestación de los procesos independentistas, es el periodo de gestación del nacimiento de una nueva relación entre los distintos espacios regionales mundiales, podríamos decir, ¿no? No nos olvidemos que en 1776 se da la independencia de Estados Unidos, en 1789 se produce la Revolución Francesa. Entonces es un periodo de cambios, ¿no? De desarrollo del capitalismo, podríamos decir, ¿no? En el marco de este sistema colonial, ¿no? El sistema mundo colonial. Entonces, en ese sentido, pues España busca adaptarse a este sistema que estaba en tránsito hacia el capitalismo y promover el desarrollo de la industria. Y qué mejor que aprovechar este gran espacio colonial que dominaba, pues, ¿no? Y que controlaba sus colonias para convertirlo en gran terreno para su mercado, ¿no? En expandir su mercado. Entonces, este es un aspecto fundamental del siglo XVIII, pero, digamos, este proceso va a afectar, va a golpear, va a impactar, ¿no? Sobre el mundo colonial, sobre las colonias, ¿no? Que habían ido desarrollando sus economías locales, ¿no? Ventajosamente, podríamos decir, ¿no? Y que En el caso específico de la Real Audiencia de Quito, en comparación con la economía colonial que habían desarrollado los Austrias, había significado el desarrollo, por ejemplo, de los textiles, de los obrajes. Aquí hubo por ahí veía alguna cifra que en el siglo XVII, en la Real Audiencia de Quito se producían más textiles que en Manchester, ¿no? Ese me parece que era un dato muy importante, ¿no? Obviamente es previo a la Revolución Industrial en Inglaterra, pero marca claramente la importancia en la producción física que podía tener la Real Audiencia de Quito, cosa que entra en crisis precisamente con las reformas borbónicas. Cuéntanos un poquito cuál es la visión que tiene Jorge en su libro al respecto. Claro, bueno, ya hablando, digamos, de la economía colonial, de la Real Audiencia de Quito, ¿no es cierto? Jorge pues enfatiza mucho en la existencia de sociedades regionales, lo que nosotros en Ecuador, una nación en ciertas, hablamos de regionalización como proceso socioeconómico, ¿no? Era un proceso que ya venía gestándose, ya estaba conformado en la Real Audiencia de Quito. Inclusive más se podría hablar, así es como se constituyó la Real Audiencia de Quito, como un nuevo archipiélago que se sobrescribe sobre y en contra de lo que era la ocupación del espacio indígena
ocupando unas zonas con otras prioridades, desocupando otras zonas, generando otras formas de organización social, generando otras formas de transferencia de recursos, de transferencia de metabolismo y de transferencia de valor. Y eso plantea, ¿no es cierto? Obviamente, la más importante, Quito, y Guayaquil, ¿no es cierto?, justamente entraría a tener una importancia cada vez mayor con las reformas borbónicas, ¿no? Claro, obviamente, ¿no? Entonces, ahí pues Jorge habla de las sociedades regionales, ¿no? La sociedad regional podríamos decir, del centro norte, que era enorme, porque pensemos que el territorio de la Real Audiencia era de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, ¿no? Abarcaba hasta Nueva Aventura, la Real Audiencia de Quito, y al sur, pues hasta no sé hasta dónde, y a la Amazonía se extendía hacia donde lo que hoy es Brasil. Entonces era enorme ese territorio, y obviamente, pero digamos, las zonas pobladas, las zonas económicas, no eran todas de estas zonas, ¿no? La Amazonía no se contaba, Esmeraldas estaba ligada a lo que hoy es Pichincha, podríamos decir, ¿no es cierto? Eh, este, entonces era un territorio en donde tenían importancia económica, podríamos decir, el centro norte que abarca hoy todo lo que son las provincias de Pichincha, Imbabura, Carchi, hasta El Pasto y todo lo que es hoy Colombia, esta parte del sur de Colombia, ¿no? Hasta la región de Buenaventura, ¿no? Que estaba articulada a las minas de oro de Popayán, ¿no? Y esta es una zona importantísima, una zona obrajera, ¿no? Productora de manufacturas textiles, productos textiles de distinto tipo, ¿no? De una amplia variedad, pero no eran finos, no tenían, digamos, una calidad de producción. Claro, esa primera división del trabajo a lo que es la Real Audiencia de Quito, los obrajes de acá, les correspondía vestir a los mineros de Potosí, pues, ¿no? La producción fundamental era el oro, la plata, y la producción agrícola para dar de comer a esas mitas estaba en los entornos del Alto Perú y del Perú, y la producción textil le correspondía a la Real Audiencia de Quito. Pero eso es en la primera etapa de los Austrias. ¿Cuáles fueron los cambios que plantean en esta región las reformas borbónicas entonces? Bueno, pero espérate, primero Sí, sí, sí. hablemos de la sociedad. Corramos lista, a ti. Hablemos de las sociedades regionales, ¿no? No solamente era la producción de obrajes, ¿no? Que además estaba basada en el trabajo mitayo, ¿no? Jorge tiene unas fotos dramáticas, espantosas de lo que era la vida de los mitayos y la situación de los mitayos, ¿no? En este momento histórico. Terrible, la explotación, la brutalidad, las condiciones en las que estaban insertos, eran terribles. Ahí está, para los más jóvenes, recomendarles que se lean Boletín y Elegía de las Mitas, ¿no? Boletín y Elegía de las Mitas, o las mitas en la Real Audiencia de Quito, de Aquiles Pérez, ¿no? Sí, bueno, y está también el asunto de la región de la Azuay, ¿no? Toda la parte de Azuay que tenía mucha importancia, estaba ligada, tenía intereses de exportación por la cascarilla, ¿no es cierto? Y por el otro lado estaba la zona sur, la región de Guayaquil, que no es que era región solamente de Guayaquil, sino que se extendía hacia lo que hoy es Manabí, ¿no? Y que producía pues cacao, ¿no? Entonces tenemos unas zonas distintas, de la división administrativa era distinta de la que tenemos hoy, ¿no? Y obviamente eran zonas que estaban articuladas de distinta manera y eran muy autocentradas, aisladas unas de otras. Pensemos que el Ecuador en el siglo XVIII no tenía caminos, los caminos eran proyectos, ¿sí? Que además estaban ligados a la interés de la corona de expandir el control de sus territorios hacia poblaciones y zonas económicas, ¿no? Le interesaba eso a la corona. Entonces, indudablemente, pues, indudablemente que eran economías, eran sociedades regionales. Ese proceso de regionalización era un proceso que evidentemente hacía vulnerables la economía diferenciadamente, desigualmente vulnerables a estas sociedades regionales frente a las reformas borbónicas. Entonces, las reformas borbónicas afectaron e impactaron negativamente
básicamente a la región del centro norte, todo lo que hoy es Pichín, Chimbabura, etcétera, que eran zonas, digamos, obrajeras, mientras que a la región del sur y de Guayaquil no les afectaron mayormente, porque eran zonas productoras para la exportación de bienes primarios, Y podríamos bueno, el decir. tema del cacao prácticamente tiene un boom al final del siglo XVIII, ¿no? Así Realmente es, las reformas borbónicas son las que permiten que la inserción de la zona de Guayaquil, tanto la zona de el río Aguas de Abajo como el río Aguas de Arriba, sea, digamos, el campo de cultivo de una nueva clase social, que serían los grandes terratenientes y agroexportadores ligados a la agroexportación. claro. Pero por otro lado, digamos, Jorge también examina y dice que estas aristocracias, porque digamos, esta estructura regionalizada, que se forma en el siglo XVIII, ¿no? Que se desarrolla en el siglo XVIII, generó una estructura social, unas aristocracias criollas, ¿no? Que estaban fuertemente vinculadas por parentesco, por nociones de sangre, ¿sí? Digamos, un sentido de adscripción a la herencia española y a sus ancestros conquistadores, ¿no? Entonces, era una nobleza que se sentía, digamos, vinculada muy fuertemente a España y a los blasones y a la sangre y todas estas cuestiones. Pero Jorge lo que dice es que en el proceso este de crisis, sobre todo de esta zona, ¿no? De esta zona norte, esta clase fue rompiendo sus lazos endogámicos, abriéndose, no toda, por cierto, no todas las aristocracias, fue rompiendo estos lazos endogámicos y fue abriéndose a matrimonios con familias de comerciantes muy ricos, ¿sí? Para mantener su poderío económico, ¿no? Y social y político. Y al mismo tiempo, pues estos sectores ricos les interesaba vincularse con esta casta, ¿no? Privilegiada por apellido y linaje y todo lo demás. Entonces, esto se dio también al final en este proceso del siglo XVIII, en la que la clase esta terrateniente, en la aristocracia criolla vinculada a las tierras, pero también ligada al comercio, se va, digamos, fortaleciendo a través de estos enlaces, ¿no? Pero que a la final este amalgamamiento eh, forma esta aristocracia criolla conformada por estas, digamos. Y hay que señalar en términos de la formación de esa aristocracia criolla, hay una primera gran camada que viene en el siglo XVI, XVII, que son estos señores feudales, digamos, de altísima alcurnia, muchos de ellos judíos conversos, pero digamos, de muy alta vinculación, muy alto poder en la península, que vienen acá en búsqueda de una especie de utopía, ¿no? Bucólica, anticapitalista, antimercado, ¿no? Ahí están los parientes de Teresa de Jesús o los parientes del príncipe de Esquilache o los Borgia, ¿no? Que hasta ahora están ligados al poder, pero luego tienes una nueva camada de aristócratas que son los que compran el título, son mercaderes que ya desde España vienen ennobleciéndose, entre comillas, no desde los blasones de la sangre azul, sino desde lo que pueden comprar los títulos. Y ahí están los marqueses de Selva Alegre, los marqueses de Puño en Rostro, es decir, una cantidad que son los marqueses que serían los principales víctimas, digamos, de la crisis borbónica, ¿no? Los dueños de los obrajes, la Casa de Gijón, la Casa de los Montúfares, la Casa de los Larrea, que son los que protagonizarían de alguna manera el primer grito de la independencia, ¿no? Claro, pero esa es la aristocracia a la que se refiere Jorge, ¿no? Ya. Esa es la aristocracia de sangre, podríamos decir. No, esa es la que viene comprando el título, verás. Sí, sí, pero esa es la que aparece como la aristocracia, digamos, genuina en el siglo XVIII, digamos, ¿no? Porque hay nuevos tipos que compran títulos, que se ennoblecen, porque también la corona no fue una corona inhábil, ¿no?
O sea, fue hábil, porque permitió, por ejemplo, estas estrategias de ennoblecimiento a través de las cuales ella les daba títulos de nobleza a ciertos sectores, a ciertos grupos, a la oficialidad militar, por ejemplo, que se forma en ese periodo, ¿no? Que se fortalece en ese periodo. Ellos también podían acceder a títulos de nobleza, ¿no? Porque la corona así lo permitía. Y también, pues, estos sectores, como tú dices, ¿no? Que pedían, solicitaban mercedes reales para que les den el título de nobleza, para digamos, formar parte de estas castas, ¿no? Adscribirse a estas castas privilegiadas que estaban en la cúspide de la pirámide social, ¿no? Un personaje de esta nobleza de sangre que justamente entra con el siglo de las luces, entra al tema del mérito, que es un tema muy, muy importante, sobre todo en el reinado de Carlos III, el tema de las artes y las ciencias, es Pedro Vicente Maldonado, ¿no? Sobre todo en el primer periodo del paréntesis en el que trabaja Jorge Núñez. Y él tiene justo la proyección, ¿no? El tema de los caminos hacia Esmeraldas, la integración con Tumaco, inclusive con propiedades, con vinculaciones ahí en Tumaco. Sus nietos son fusilados justamente en Tumaco luego de la insurrección de 1809. Y él forma parte, ¿no es cierto?, de una nueva, digamos, élite forjada en lo que sería la Real Audiencia de Quito, con una visión de futuro, con una visión distinta de la sociedad. ¿Cómo trata Jorge Núñez de este tema? Bueno, ese es lo que me pareció la parte más interesante del libro. No, Jorge plantea justamente esta idea de la conciencia nacional y esta idea de la desarrollo precoz de la conciencia e identidad nacional en la audiencia de Quito, no en el Ecuador, sino en la audiencia de Quito, lo plantea a través del análisis del pensamiento de una intelectualidad, ¿no? Que se desarrolla en el siglo XVIII, ¿no? Y que justamente, según él, desarrolla un conjunto de cualidades de esta conciencia que se van formando paulatinamente, entre las cuales están la conciencia geográfica, ¿no? De la que sería expresión Pedro Vicente Maldonado, ¿no? La conciencia, digamos, de la apropiación del suelo, que sería esto, ¿no? Por medio de la cual se basa de una conciencia de suelo español a una conciencia de país, según él, ¿no? La otra, la conciencia patriótica, que sería la expresión, tendría la expresión... Espejo. No, esa es, bueno, es que lo que pasa es que la conciencia patriótica para mí, digamos, sería la expresión de todas estas, ¿no? De todas ellas, todos son, no necesariamente, ¿no? Porque él digamos, va examinando con estos niveles de conciencia y va asignando a cada intelectual un nivel de conciencia. Entonces ahí tenemos por ejemplo, Juan Romualdo Navarro, que fue un individuo, un intelectual, digamos, que también tenía intereses. Cuéntanos un poquito de él. Yo, por lo menos, demuestro mi ignorancia, no conocía de Romualdo Bueno, él Navarro. era un funcionario español, todos ellos fueron funcionarios, excepto Espejo, no, todos ellos estaban ligados a la corona y a proyectos de la corona. Pedro Vicente Maldonado, por ejemplo, fue un funcionario de la corona, ¿sí? Llegó a ser gobernador de Esmeraldas, ¿no? Él, digamos, era un hombre rico, era un científico, un tipo genial, indudablemente, ¿no? Fue reconocido por la Academia de Ciencias Europea, francesa. Tanto de la Royal Society como del Collège de France, ¿no? Murió en Londres, ¿no? Murió en Londres. Era un verdadero genio el tipo, ¿no? El tipo se adelantó. Y eso que no había internet, creo. Un tipo muy capaz, pero estaba, digamos, su proyecto, él financió el Camino Esmeraldas, lo trazó, él hizo la carta geográfica, ¿no? Se recorrió el país, ¿no? Claro, es esa concepción de la articulación territorial, ¿no?
de ir armando, de ir dando coherencia a una sociedad. Y no es solamente el tema del espacio así en plano, sino también el tema de ir articulando una sociedad, tanto como un ente productivo, coherente, como en Sí, términos sociales, ¿no? claro, claro, pero no podemos olvidar que eso estaba ligado a los proyectos de la corona, porque la corona estaba interesada en expandir su territorio, en expandir, en controlar las poblaciones que desconocía, ¿no? No, estos caminos, por ejemplo, Pedro Vicente Maldonado traza el camino hacia Esmeraldas, ¿no? Porque ellos tenían afán de las élites, Jorge dice la aristocracia, pero también la corona tenía interés en expandir su influencia hacia, hacia Occidente, ¿no? Claro, Hacia, pero hacia, yo te hacia marcaría ahí Irán. una diferencia interesante, ¿no? Uno Ajá. que en general o tenías este tipo de expansiones, ¿no es cierto? O se proyectaban a través de las armas, con el ejército, los exploradores, o a través de la iglesia, los misioneros. Es decir, por Ujú. ejemplo, en México también tenías, llegaron hasta Canadá, pero eran misioneros, ¿no? En caso de acá es un científico y que está planteándose, y yo sí veo un problema. ¿Cuál es el eje central del pensamiento de Maldonado? El eje central es construir un puerto para Quito. Sí, Para sí, él, sí. Quito, no es la capital, sino para esta centralidad que es la Real Audiencia de Quito, que incluye lo que ahora es el territorio del Ecuador y mucho más allá, ¿no? Pero también tenían disputas con Guayaquil, ¿no? Entonces, la apertura del puerto de Esmeraldas era un proyecto económico de la aristocracia criolla de aquí del norte, ¿no? No te olvides, eran Claro, sociedades claro. regionalizadas, ¿no? Entonces, claro, indudablemente que es así, y Pedro Vicente Maldonado es grandioso en ese sentido, un individuo que yo me pongo a pensar siglo XVIII, perdón, y el individuo se recorrió toda la geografía, ¿no? Toda la geografía de ese territorio y trazó el mapa. Entonces es algo impresionante lo que hizo, ¿no? Impresionante. Entonces él es la conciencia geográfica, Y dice no solo Jorge. trazó el mapa, sino que en los hechos dirigió la construcción de la carretera. Aquí en Quito es Claro, el camino que se va por atrás de Chilibulo, por atrás de Lungüí, ¿no es cierto?, hacia Yoa y desde ahí ajá. hacia Puerto Quito, ¿no? Sí, sí, él hizo eso, él trazó eso y bueno, después fue comido por la selva, ¿no? Según el Jorge, ¿no? Todos los caminos que se abrieron, porque no hubo solo un emprendimiento de caminos, sino hubo algunos emprendimientos de caminos que se dieron en distintas zonas de lo que era la Real Audiencia de Quito, que fueron financiadas por comerciantes locales, por ejemplo, en el sur, en Guaranda, ¿no? Está Juan Romualdo Navarro, que era, yo también te cuento que lo desconocía, ¿no? Él era un funcionario colonial 1724, vivió entre 1724 y 1787. Este señor llegó a ser corregidor, ¿no? Entonces era un funcionario colonial que estaba, pero todos ellos eran, digamos, de padre español y de madre quiteña o al revés, ¿no? Entonces ellos habían nacido aquí, todos habían nacido aquí, y entonces ellos se sentían, digamos, en ese dilema, ¿no? ¿De qué soy? ¿No? En ese dilema de qué soy. Pero querían ser de acá también, ¿no? Entonces este señor se recorrió también el Ecuador, no el Ecuador, sino la Real Audiencia de Quito, viendo cómo eran los pueblos, las costumbres, la geografía, etcétera, ¿no? Y también tenía una visión económica. Pero él tuvo un papel muy importante, según Jorge, en la revolución de los estancos, en la rebelión de los estancos, o la rebelión de los barrios de Quito, ¿no? Porque él fue uno de los pocos funcionarios coloniales que apoyó a la rebelión a la rebelión de los barrios de Quito, que fue muy importante, ¿no? La rebelión de los barrios de Quito se da en 1765. Es decir, estamos hablando ya del impacto de las reformas borbónicas en la economía quiteña y en la gente quiteña, ¿no? Entonces, según el Jorge, él expresa la conciencia patriótica, ¿no? Luego la conciencia histórica, el padre Juan de Velasco. Jorge pues resalta muchísimo la obra de Juan de Velasco, dice que Juan de Velasco es un escritor, un historiador, bueno, Juan de Velasco fue jesuita, fue expulsado
Los jesuitas Pero fueron si me expulsados. disculpas, Ajá, me arrepentí, iba a preguntarte, pero te dejé pasar. Cuéntanos ajá, un poquito más de Navarro. Entonces, la relación con la cuestión de la rebelión de los estancos, ajá. significa entonces ya no solamente una conciencia económica, sino de la sociedad, ¿no? Una propuesta social. Es decir, ahí hay un problema distributivo, ahí hay un problema fiscal que implica una situación muy, muy importante, que se levante la voz cuando se supone que todo era España, pero era una monarquía, pues, ¿no? Y una monarquía en el medio del absolutismo ilustrado, ¿no? Del despotismo Claro, ilustrado. pero el rol de Navarro era un rol más bien pacificador. Ya. El rol de Navarro como funcionario colonial era un rol de comprensión de lo que estaba sucediendo y, digamos, que trataba de armonizar y de darles un poco la razón a estos rebeldes que decían que estaban en contra, pues, de el intento de crear esta fábrica de aguardientes que quiso crear la corona para incrementar sus ganancias, ¿no? Aquí había, digamos, contrabando de alcohol y había, digamos, importación de alcohol, de licores. Entonces la corona viendo esto dijo, no, pues yo hago mi fábrica, tengo el monopolio de los estancos. Y la gente se sublevó y dijo, no, no, y se rebeló. Y lo interesante que dice Jorge es que en esa revolución de los estancos, que fue en 1765, se vivió durante varios meses un poder dual, ¿no? Un poder dual. Esto es algo que yo también desconocía, ¿no? Porque digamos, la revolución la revolución de los estancos se supone que hay una sublevación, pero el Jorge dice que durante varios meses la población estuvo con un poder dual en el que, por una parte, existía el poder formal que estaba disperso en los monasterios, ¿no? En las haciendas, en los lugares secretos, y por otro lado estaban los rebeldes en las calles, ¿no? Que habían elegido sus diputados, y claro, los diputados eran los nobles, los aristócratas que estaban con ellos, ¿no? Entonces, este Juan Romualdo Navarro no se fue, no se dio a la fuga con el resto de chapetones, sino que entró, digamos, a comprender, a armonizar, a pacificar de una manera armónica, ¿no? Especie de, ¿cómo podríamos decir? De árbitro, ¿no? Entre las masas sublevadas. Menciona algo, Jorge, respecto a la relación con los jesuitas. Recuerda que justo después de la revolución de los estancos, los expulsan a los jesuitas, ¿no? Bueno, claro, bueno, la expulsión de los jesuitas es algo que se da pues en 1777, ¿no? Me parece que es 1777 o 76, no estoy muy segura, pero claro, bueno, es un fenómeno general, ¿no? La expulsión de los jesuitas, porque la corona tenía ya bronca y celos de la expansión y del poder económico de los jesuitas también, entonces, y del poder político de los jesuitas, entonces la corona les expulsa pues a los jesuitas, ¿no? Y acá, yo quería decirte algo, Jorge también nombra este asunto que tú dices de los judíos sefarditas, ¿no? Cómo los judíos sefarditas vinieron acá también y hay sitios en donde ellos se radicaron, Él como ¿no? guarandeño tiene un libro sobre eso, pues sobre toda la cuestión cripto, ¿no? Es decir, esos siglos de complicidad a que se dio acá, ¿no es cierto?, entre los criptojudíos y los criptomoros, porque también venían perseguidos por la Inquisición los descendientes, los conversos, no tan conversos de una religión y de otra, ¿no? Y que vinieron a refugiarse, pues, ni siquiera, bueno, venían a Cuba y les caía la Inquisición, iban a México, les caía la Inquisición, se iban unos a Monterrey, les caía la Inquisición, se venían por acá a Quito, les caía la Inquisición, entonces tenían que refundirse en Guaranda, tenían que refundirse en Loja, ¿no? En Zaruma, entonces, También en Cuenca, ¿no? en Me Cuenca, ¿no? parece. Sí, me parece que en Cuenca. ¿Qué Bueno, dice? ¿Qué cuenta Jorge? ese dato no, sí, lo tengo presente porque el Jorge, digamos, en el libro da unos datos, eh, da nombres, bueno, es un libro con tanta información. No, no, es un libro de 600 páginas, ¿no? Y bueno, como buen guarandeño debe ser la tradición que tenía en la familia, pues lo que se contaban ahí entre los guarandeños, Bueno, tomando pájaro azul.
Por eso es tan importante la rebelión de los estancos y sobre todo a la juventud que nos está viendo, ¿no? Ahorita que acabamos de pasar las fiestas de Quito, imagínense que nos toquen el trago. Entonces eso tocó las fibras más íntimas de la población, sobre todo aquí en Quito, ¿no? Bueno, y entonces no sé si puedo continuar, Sí, ¿no? claro, claro. Entonces el padre Juan de Velasco, según el Jorge, sería la expresión de la conciencia histórica, ¿no? Un jesuita, ¿no? Que Según el jesuita, claro. El padre Juan de Velasco, pues, escribió esta nueva historia, ¿no? Como la llamó, y la terminó en Italia, porque allá terminó él refugiado, digamos, ¿no? Expulsado, como expulsado fue a terminar a Italia y la terminó allá. Estuvo escribiendo, creo que 8 o 10 años esta historia. Y según el Jorge, bueno, es una historia que rompe, digamos, un ciclo histórico y abre otro, ¿no? Porque incluso él dice que incorpora una toponimia propia, el nombre de los nombres de los animales, cuestiona ese eurocentrismo de la ciencia, porque es interesante ver cómo eran tan eurocéntricos estos ilustrados, ¿no? Que consideraban que nosotros éramos seres inferiores, pues no, que solamente los europeos eran los que valían la pena y el resto pues éramos unos bárbaros, unos salvajes, ¿no? Y que ni siquiera los nombres de nuestros plantas, de nuestros animales eran nombres civilizados, podríamos claro. decir, ¿no? Entonces Tenían que ser también subdesarrolladas las plantas y los animales. Entonces, sí, porque Juan de Velasco tiene una parte, un capítulo, un primer tomo que se llama La historia natural, ¿no? ajá. Entonces, el aporte de padre Juan de Velasco sería esto, ¿no? Y luego tenemos la conciencia económica, que tampoco yo conocía a este señor Miguel Gijón y León, la obra de Miguel Gijón y León, que vive entre 1717 y 1794, que también era un funcionario colonial, ¿no? Todos estos eran mezclados de español y digamos, local. Y este señor era según el Jorge, un pensador librecambista y promotor de reformas sociales. Pues evidentemente era parte de ese pensamiento de la reforma borbónica, ¿no? Porque lo que quería promover era el libre comercio y reformas sociales, ¿no? El Jorge, sin embargo, lo destaca como una persona un pensamiento económico, una conciencia económica, porque ya planteaba él el tema de reformas sociales, ¿no? No solamente libre comercio, sino la reforma social. Y pues finalmente la conciencia política con Espejo, que es digamos, una visión que integra el resto de conciencias, podríamos decir, que es un pensador que realmente, dice él, nos da una avanzada teoría política en la que la imagen de la patria española se difuminaba definitivamente y era reemplazada por la figura ya plenamente constituida de la patria quiteña, dice él, ¿no? Entonces, en este proceso, pues, de esta intelectualidad, ¿no? Es la que expresa este desarrollo de esta conciencia e identidad nacionales en plena etapa colonial y dice Jorge, es lo que llevaría a la independencia, ¿no? Ahora, indudablemente, para mí es una tesis muy polémica, ¿no? Muy polémica y es una tesis, digamos, que tiene varias preguntas que podemos hacernos, ¿no? Y de hecho yo me las hago, no en profundidad, pero la hago porque yo preparé una presentación para leerla en la presentación de la obra y obviamente esa preguntas son muy escuetas, ¿no? A ver, cuéntanos, cuéntanos. Pero bueno, antes de eso, valdría la Bueno, pena antes hablemos, sí. no sé si cuánto tiempo más No, tenemos. todo el tiempo, tenemos todavía unos 40 minutos más. Ah, ya, perfecto. Entonces, no sé si quieras preguntar algo, pero Sí, sí. este es La muy primera cuestión interesante. es que todos estas figuras, ¿no es cierto?, hacen referencia a un periodo que está en la mitad del siglo XVIII, ¿no? Pero ya en la segunda parte, digamos, los que verdaderamente hacen la insurrección son 2, 3 generaciones más tarde. Claro, claro. A ver, lo que quiero decirte es que es todo el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Pedro Vicente Maldonado
Pedro Vicente Maldonado nace a inicios del siglo XVIII, 1704, y muere jovencito, ¿sí? En el Muere de 48 y en 42 Londres. años. Muere en el 48 en Londres, o sea que él muere de 44 años, ¿sí? Muere de 44 años, es decir, prácticamente muy, muy joven. Los jóvenes que nos están viendo seguramente creen que yo estoy hablando alguna barbaridad, porque uno a los 18 se cree, pues, que ya una persona de 40 ya es un vejestorio, ¿no? Así éramos, así éramos. Sí, mi papá me decía, sabes, Erika, que el rato menos pensado estás en los 48 años, porque, porque yo me sabía, o sea, le sabía ver un poco como que ya fuera viejo, ¿no? Y me decía, Erika, me decía mi papá para que se me bajen los humos. El rato menos pensado estás en los 48 años. Y cuando cumplí 48 años, pues me acordé de mi papá, ¿no? Y dije, sí, es verdad. Así es. Y mira todo lo que logró. Yo te insisto, no es tan chiste, esto de que, y era todo eso sin internet, ¿ah? Él logra ser miembro correspondiente tanto de la Academia de Londres como de la de París, que además estaban en buena parte peleadas, ¿no? Entonces, no solamente que estaba vinculado a lo que eran los esfuerzos, él también participó con la misión geodésica francesa, Claro. que también era toda una propuesta, ¿no? Que involucraba, no necesariamente de manera conflictiva, el tema del desarrollo de las artes y de las ciencias, cosa que era muy poco auspiciada en la época de los Austrias, pero que también dentro de los Borbones solamente tuvo un momento durante Carlos III, porque ya después fue un desastre, pues. ¿No? O sea, ya con Carlos IV, sobre todo con Fernando VII, que era una vaca lechera, para no hablar en términos más científicos, era una vaca lechera, el felón, dicen, los propios españoles le dicen el felón. Bueno, realmente lo que tuvieron los monarcas ilustrados como Carlos III y la gente, Jovellanos y Esquilache y todos ellos, bueno, tenían una propuesta, ¿no? Una propuesta cuya derrota, una propuesta de desarrollo social, de desarrollo económico, cuya derrota significaría la quiebra del imperio colonial, ¿no? Ujú. Bueno, pero ¿en qué estábamos? Ah, en el En esto Pedro de que, Vicente Maldonado. claro, Este, porque sí, Maldonado es muy temprano, él calza muy bien en eso, pero lo que digo es que no es solamente eso. O no, sea, Maldonado, o sea, tú me mencionas, él es funcionario de la corona, pero él empieza con viada propia antes de ser funcionario de la corona. sí, sí, él empieza con viada propia y él se adelanta en muchos aspectos, ¿no? El Jorge Núñez lo que dice es que estos señores no conocieron a los ilustrados. Por ejemplo, el Pedro Vicente Maldonado no conocían, ellos no estaban imitando, digamos, no Claro, eran eso sí, a imitadores, eso me refiero, a eso me refiero. no eran imitadores, ellos no eran imitadores. Ellos Entonces, lo no, que no, no es tanto el tema de la visión de España, digamos, como funcionario del aparato administrativo, sino que venía un poco de raíces propias, ¿no? Inclusive en el caso de Maldonado, sus dos padres vienen de familias ya relativamente antiguas, familias aristócratas, entre comillas, hacendados, de esta nobleza antigua que te digo de las primeras camadas que vienen en el siglo XVI y XVII, a diferencia de lo que mencionabas de los criollos, hijos de padre o madre del un lado y del otro lado, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante ubicar, y en Espejo también es muy marcada, ¿no es cierto?, una autonomía de pensamiento que calza, o sea, no digo que no se sintoniza con parte del espíritu de la época, que es un espíritu muy efímero, pero que no puede reducirse, digamos, al hecho del tema español, ¿no? Del tema no, no, específico. yo le reivindico a Espejo, ¿no? A Espejo me parece, ¿no? Pienso que Maldonado es extremadamente rico, valioso, es genuino, es extraordinario, si tú quieres, pero yo no quiero y no, desde mi perspectiva, y yo creo que hay que vincular sus aportes y su genialidad también a su circunstancia política, ¿no? Porque estamos hablando de inicios del siglo XVIII, ¿no? Estamos hablando de fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, ¿no? Quizás si hubiera vivido en ese periodo hubiera sido un revolucionario anticolonial, pero le tocó vivir la etapa, digamos, no de crisis, ¿no? Porque ya estamos hablando de que
es la segunda mitad del siglo XVIII cuando se imponen las reformas borbónicas y impactan sobre las economías y las sociedades locales. Entonces estamos hablando de que él estaba en la primera mitad, pero era tan genial este señor que cuando los de la misión geodésica conocieron su planteamiento, su carta y todo lo que hizo, se quedaron abismados y le invitaron, pues, y justamente por ellos es que se va a las sociedades y aquí a Londres, a París, y es reconocido por las academias, ¿no? Pero no logran reconocerle las academias de Londres porque la Sociedad Real Británica, creo que se llama, porque muere, pues él muere antes de ser reconocido. Pero bueno, en todo caso, esto es lo que Jorge plantea, ¿no? Con relación a la conciencia nacional y a la identidad nacionales, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa es la tesis que Jorge, digamos, busca sustentarla, ¿no? Examinando primero estas bases económicas, ¿no? A través justamente de las economías locales que se van configurando y que son desiguales y que Ahora, tienen todos impactos estos actores que diferenciados. tú mencionas están en Quito, ¿no? ¿Hay algún actor o me está mencionando desarrollos intelectuales o propuestas políticas que estén, por ejemplo, en otros centros como Cuenca o Guayaquil? Ese es el punto, ese es el punto. Ellos son básicamente del norte, ¿no? Porque, a ver, Pedro Vicente Maldonado es de Riobamba, ¿no? Ya, yo tengo registrado esto. Pedro Vicente Maldonado es de Riobamba. Eh, yo hice una fichita por aquí. Claro, Riobamba es Pedro Vicente Maldonado. Juan Romualdo Novarro de Quito, o sea, de la parte del norte, ¿no? Juan de Velasco de Riobamba, Miguel de Gijón de León de Cayambe, Eugenio Espejo de Quito, bueno, ellos, ¿no? Entonces, estamos hablando efectivamente de la parte centro-norte, ¿no? Del centro-norte. No estamos hablando de una intelectualidad que represente Azuay, que represente Guayaquil, ¿no? Entonces, obviamente, claro, Jorge dice que esta era la zona más adelantada en estos términos, ¿no? Habían Entonces, intelectuales como Juan Bautista Aguirre dentro de la iglesia, pero era una versión totalmente distinta, ¿no? Inclusive tiene claro, bueno, una física que es bien, bien atrasadita, ¿no? pensemos, hermano, que Quito era un centro intelectual. Aquí había varias universidades. Acá se venían a educar personas de todas venían de distintos virreinatos a educarse acá, porque había muy buena universidad, la Universidad Santo Tomás, fue una muy buena universidad. Jorge tiene todo un capítulo sobre esto que muestra pues la influencia que tuvo la iglesia, ¿no? En ese periodo, ¿no? Muy poderosa es la iglesia en términos culturales, educativos, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, por ese lado, pues, se entiende lógicamente que esta fue una zona más desarrollada en términos de esta élite Por intelectual, eso ¿no? la Universidad Central hizo una reciente recuperación, ¿no? De sus raíces y las extiende a 430 años precisamente en las universidades que habían ya en el siglo XVIII, ¿no? Aunque no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que más bien reivindicar lo que fue el periodo gran colombiano. Claro, el concepto de Universidad Central, no, pero lo que me parece que es importante ubicar es que Quito, sin ser un centro de la importancia administrativa, de la importancia económica, sin ser un puerto en términos de la conexión con la metrópoli, se funda en 1534 en el marco de una guerra de atrición, de una guerra de destrucción, ¿no? De destrucción mutua, que tomaría mucho tiempo la pacificación acá y en menos de 50 años ya tiene un hospital de la calidad del San Juan de Dios, en 1565 creo, y en 1580 y pico ya tiene la primera universidad, ¿no? Yo creo que eso es un tema muy importante. Además, con un contraste brutal con lo que sería, decir, creo que en Brasil, en todo Brasil, a propósito que mencionabas, que la Real Audiencia se extendía a lo que ahora es Brasil, en todo Brasil no tuvieron una sola universidad durante todo el periodo colonial, ¿no?
En Estados Unidos, las universidades que se crean son universidades muy tardías, ya en el siglo XVII, en finales del siglo XVII. Entonces, yo sí creo que es importante esto que tú dices. Quito se convierte en un centro cultural y yo sí creo que esa tradición universitaria sí está en las raíces de lo que es la universidad pública actual, la Universidad Central, ¿no? Sí, bueno, indudablemente, pero cuando tú ves, por ejemplo, el propio libro de Jorge nos muestra todo lo que significó la Gran Colombia. La Gran Colombia fue un periodo extraordinario, extraordinario, tan corto, ¿no? Pero en donde nuestros libertadores intentaron realmente hacer unas reformas profundas, ¿no? En términos educativos, en términos sociales, El ¿no? proyecto de sociedad, ¿no? El proyecto de sociedad que piensa la Gran Colombia es extraordinario. Busca justamente cortar los vínculos coloniales, ¿no? Pero a ver, no Logra nos ponerle adelantemos, si me permites, no nos allá, adelantemos tanto, que no regresemos nos entonces a adelantemos. finales del siglo XIX y qué es lo que pasa en Tú principio del siglo. planteaste algo importante, ¿no? Que esta intelectualidad no es la que hizo la independencia, la revolución, ¿no? Efectivamente, ¿no? No hacen, y yo por eso digo, no es lo mismo pensar la intelectualidad que pensar la clase y pensar el pueblo, ¿ya? Entonces, cuando piensas en conciencia, identidad nacionales, tienes que pensar en varios niveles de conciencia, ¿no? Porque puede ser que la intelectualidad se adelante o se atrase, ¿ya? Que la clase se adelante o se atrase, que el pueblo se adelante o se atrase, ¿no? Entonces, la conciencia e identidad tiene que ser algo que llegue, que digamos, apele e interpele al colectivo, ¿no? No puede ser algo que solamente esté en la intelectualidad, Ahora, ¿no? yo creo que es importante también ubicar estas disposiciones, ¿no? Que no son solamente, no hay una cuestión mecánica, ¿no? Porque podría decirse, inclusive en el periodo temprano de los Austrias, tenías acá una importancia de la zona sur, por el tema del oro, por el tema de las minas, ¿no? Por el tema de la Ajá. cascarilla. Entonces, Ujú. en términos de poder económico, la zona cuya cabecera podría ser Cuenca Loja, no tuvo el desarrollo, digamos, de intelectuales o el desarrollo de propuestas orgánicas, sea desde la administración española, sea desde las élites locales, ¿no es cierto?, que planteen una perspectiva de lo regional como un elemento orgánico, coherente, con desarrollo propio, que no esté dependiendo, digamos, de lo que pase en la metrópoli, como parece ser que estos actores en las distintas facetas que has mencionado estaban desarrollando, ¿no? En una cuestión muy temprana. Y yo te insisto, en el caso de Guayaquil no conozco tampoco mucho más, pero la intelectual, el personaje que se me viene a la mente es Juan Bautista Aguirre, que era de un periodo parecido, pero era totalmente en otra onda, ¿no? No te podría contestar, ¿no? Creo que sobre eso habría que plantearse más bien preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que podemos identificar, ¿no? De repente no estamos hablando de acuerdo a la realidad, digamos, ¿no? Claro. Entonces No, yo porque creo que, al mismo tiempo vos podrías decir, ¿no es cierto?, solamente de lo que acabas de ajá, hablar. Podríamos hablar, ¿no es cierto?, de que a pesar de que, y porque podrían decir la típica de que, bueno, el centralismo quiteño con el tema administrativo. Sí, pero, y Robamba, y tú tienes dos intelectuales de la talla de Pedro Vicente Maldonado y de Juan de Velasco, ¿no? Entonces, ujú. yo sí creo que es importante ubicar cuáles son los elementos que dieron esa configuración. Ahora, demográficamente, no cabe duda, ¿no es cierto?, que el peso demográfico de la Sierra Centro-Norte no tenía nada que ver con lo que era Guayaquil en ese entonces, ¿no? Eran Claro, decenas de lógico, miles, y no solamente tomando en cuenta lógico, Guayaquil, sino lógico. Milagro y esas zonas, ¿no? Y también el hecho mismo de la realidad de exportar, de comercio, es A tal ver, vez lo que... cuéntanos de ese detalle, a ver, entre lo que es el mercado interno y el desarrollo endógeno, digamos, frente a un enclave viendo hacia afuera, ¿no? Bueno, eso es, digamos que en el caso, digamos, de Guayaquil, ¿no? Como tú dices, la población era mucho menor, ¿no es cierto? Por otro lado, pues no, tampoco es que tenía centros culturales, no había universidades, era una zona que tenía que vérselas con ataques piráticos, con problemas de, qué sé yo, ¿no?
Es decir, el libro de Jorge tampoco es que profundiza mayormente en Guayaquil, en Cuenca, ¿no? El libro de Jorge es un libro centrado básicamente en la zona del norte, ¿no? Y entonces por eso es que él digamos, eh, piensa más de este tipo de cuestiones, ¿no? Y no es casual que ya en la segunda fase, en la fase de las insurrecciones, la zona de Guayaquil, las élites, ¿no? Porque no podría hablarse de los pueblos, como tú muy bien mencionas. Las élites predominantes en Guayaquil, las élites predominantes en Cuenca, se lanzan, pero furibundamente, con plata y persona, para apoyar la represión en contra de la insurrección de Quito, ¿no? En el 10 de agosto. Claro, esto es un punto interesante, ¿no? Porque Jorge, al mirar el tema de la regionalización de las sociedades regionales, muestra las contradicciones que hay entre estos grupos, estas aristocracias criollas, ¿no es cierto? Entonces, al ser sus economías que tuvieron un impacto diferenciado de las reformas borbónicas, en donde la Sierra Norte digamos, el norte de la Real Audiencia fue afectado, fue impactado negativamente y entró en crisis, mientras que el sur, ¿no? La costa sur, la región de Cuenca, fueron beneficiadas por esas políticas. Las élites pues no tuvieron la misma motivación para la independencia, ¿no? Entonces, así como, por ejemplo, dentro de las aristocracias, no apoyaron la revolución quiteña de 1809-1812, sino que se fueron a favor de las posiciones realistas y colaboraron con las posiciones realistas contrarrevolucionarias, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues, estas élites, digamos, regionales entraron en contradicción con relación a este proceso, pero no solamente las élites, digamos, interregionales, sino también dentro de cada una de las regiones. Por ejemplo, en el caso de Quito, se dividieron, se fragmentaron estas aristocracias y entonces estaban los reformistas, los radicales, y estaban los realistas, ¿no? Entonces las aristocracias, digamos, se dividieron entre los sanchistas y los montufaristas. A la final los montufaristas resultaron ser los realistas y digamos, sanchistas eran los radicales insurgentes, Ah, ¿no? yo tenía un poco cruzados los cables No, ahí. lo que pasa es que, digamos, Carlos Montúfar, ¿no? Que vino como, este personaje es un personaje digno de estudio, ¿no? Carlos Montúfar vino como emisario del rey. Y Carlos Montúfar fue un funcionario que buscaba justamente armonizar las contradicciones que habían dentro de esta aristocracia criolla quiteña, ¿no? Que estaba, digamos, que había promovido el primer grito de la independencia, ¿no? Entonces, Carlos Montúfar vino como emisario del rey y buscó la armonización, buscó pues ser una especie de balance, encontrar el balance entre las aristocracias, pero al final el tipo se radicalizó. Pero bueno, mira, yo creo que él venía ya con esa radicalización, ¿no? Es decir, recuerda que su padre y su tío fueron discípulos directos de Espejo, en primer lugar. En segundo lugar, su tío estuvo muy vinculado, bueno, primero estuvieron vinculados en una primera etapa a la represión de las rebeliones indígenas, ¿no? Ahí el libro del segundo Moreno Llanes es muy importante para ubicar ese tema. Pero luego están vinculados también a las órdenes religiosas, sobre todo a los franciscanos, que a nivel continental también parece, es otro tema que hay que estudiarlo, parece que juega un papel muy importante, entiendo que no toda la orden, pero se convierte en una correa de transmisión de las ideas revolucionarias, no necesariamente independentistas, eso es muy importante. Uno es el proyecto de sociedad, y otro es el proyecto de sociedad, digamos, de lo que sería el liberalismo progresista, que se proyecta a nivel de todo el imperio español en las Cortes de Cádiz, en la Constitución, en la PEPA, con el tema de un liberalismo no neoliberal, digamos, no vinculado necesariamente al libre comercio británico, sino al desarrollo de las artes, de las ciencias, a lo que ahora llamaríamos la industrialización, la modernización y la industrialización, con todos los límites que eso tenía, pero que significaba un proceso de emancipación respecto al antiguo régimen. Y lo que tendrías es esta otra situación cuando llega
que Carlos Montúfar acá, que además muy cercano personalmente, con algún contacto con Fernando VII, ¿no es cierto? Viene claramente con una visión totalmente distinta, una visión justamente de este liberalismo progresista, y en pocos meses, no hay mucho tiempo para radicalizarse. A los 2, 3 meses se vira, llega como pacificador, deja articulando las cosas para inmediatamente organizar guerra de guerrillas. Y es una guerra de guerrillas que él Bueno, aprende. no inmediatamente, ¿no? Porque no te olvides, todo esto empieza en 1809. Él creo que viene en 1810, Sí, ¿sí? 1810, que fue pues la masacre del 2 de agosto, ¿no? Después del sí, 2 de pero agosto, ¿sabes? él llega después Él del 2 de llega agosto. después, él llega Ya, entonces, por septiembre, creo que llega. Septiembre llega él acá y entra, digamos, a tratar de armonizar, de negociar, etcétera, etcétera, pero indudablemente no logra, no, al final no cuaja con esa misión y se radicaliza él, él, digamos, porque eso se termina en 1812, ¿no? En bueno, él lo 1812, matan en 1816. Recuerda él que le hay una mata frase. claro, él le mata en 1816 cuando el individuo ya forma parte del ejército de Bolívar. O sea, el No, tipo a ver, llega a... a ver, veamos un poquito, yo creo que es importante ubicar eso, porque se da un tema de guerra de guerrillas, ¿no? Ajá, Que incluye, te mencionaba un poco, inclusive los descendientes de Maldonado, Nicolás de la Peña, Rosa Zárate, a los que fusilan en Tumaco, para que ubiques nuevamente el concepto de la integración territorial que eso significaba, ¿no? En Tumaco, o sea, más allá de Esmeraldas, en territorio que es colombiano, territorio que ahora es muy difícil llegar por carretera, ¿sí? ujú. Pues ellos se esconden allá porque siguen en la resistencia, siguen sosteniendo la resistencia. Recuérdate que para el 1810 lo matan a Ruiz de Castilla, ¿no? A ese nivel, los van No, eliminando. 1810 no fue, 1812 me parece que fue. Pero el punto, puede ser que me estoy equivocando en las fechas, Sí, pero el punto porque en fundamental es que la 1812, resistencia continúa y en 1800, la resistencia popular, ¿no es cierto?, no se arredra, ¿no es cierto?, es un proceso de avances y retrocesos que es proyectado en términos de, tanto en la lucha urbana como en la lucha rural, ¿no?, con el tema de la guerra de guerrillas, que bueno, se sostiene hasta 1800. eso no tengo muy claro, no está muy claro para mí. En todo caso, lo que sí sé es que en 1812 derrotada la revolución y triunfa la contrarrevolución realista, ¿no? Y no te olvides, en 1812 se da la gran batalla del Panecillo, ¿no? Y ahí justamente en 1812 fue asesinado, fue o ejecutado este Ruiz de Castilla, ¿no? Que la gente le odiaba a este tipo, ¿no? Un poquito antes me Entonces, parece. Pero bueno, el punto que me parece que bueno, es crucial, no el importa. punto que me parece que es Yo no crucial tengo la memoria, yo no tengo la memoria prodigiosa del ah, Jorge que ya así hubiera es, así es. No, dicho con el pelos punto de es el señal. proceso, ¿no? Es tratar de entender el Ajá, proceso, ¿no? Entonces, ajá, como acá se va dando a nivel de las élites, inclusive de las élites aristocráticas, de estas, tanto de las de vieja alcurnia como los descendientes de Maldonado, como los de títulos recientemente adquiridos, como los de Selva Alegre, como los de Puño en Rostro, como los de Villa Florida, ¿no es cierto? Tienen una ajá. serie de propuestas muy interesantes, porque inclusive que se refleja en la constitución anterior a la PEPA, muy vinculada a lo que se estaba discutiendo en Cádiz, que la escribe Acuña, la constitución de Quito de 1812, que es muy poco conocida, ¿no? Que tiene una cantidad de elementos muy progresistas para su época, lastimosamente poco estudiados por la historiografía, inclusive cuando en torno a la Constitución de Montecristi se hace una recopilación de las constituciones, no se toma en cuenta la Constitución de 1812 redactada aquí en Quito. Entonces, yo creo que hay una serie de elementos que, como muy bien te oigo que lo está planteando Jorge, ¿no es cierto? Definen ya una visión de lo político bastante propia, bastante avanzada, inclusive con una renuncia a los privilegios de clase que tenían los marqueses que protagonizan esa revolución. Por eso es que después desaparece, pues, ¿no? Yo creo que es muy importante ubicar que estos patricios que tienen este baño de sangre, y muy legítimo, digamos, para consagrarse en el panteón nacional como los padres de la patria, renuncian inmediatamente al sacrificio de sus padres y de sus hermanos. En 1830, borra y va de nuevo. Se olvidan inclusive del nombre de Quito, ¿no es cierto? Olvídense, Quito era toda la región de acá. El Ecuador es una novelería de nerds, para ponerlo en esa época.
Solo los nerds sabían lo que era el Ecuador. El Ecuador es la línea equinoccial. Sí, esto estaba vinculado a un episodio muy específico que fue el tema de la misión geodésica francesa. Esto se conocía, toda esta zona se conocía como Quito, no era una cuestión Eso regional. dice Jorge también. Él habla de Quito, la patria quiteña, Así es, la así es. región de Así Quito. es. Bueno, yo creo que es muy significativo el hecho de Pero, que la constitución de hermano, una el élite. país quiteño, país de Quito, es decir, mira, Solo te lo planteo como pregunta, Erika, si me ajá, permites, el tema, ¿no? De las élites. Una élite ajá, que está queriendo fundar su derecho de ser dueños de la hacienda, inclusive en contra de Bolívar, inclusive en contra de memoria de un Sucre, ¿sí? Se olvida de todo eso, sepulta todo eso, pero estoy hablando a los pocos 15, 20 años. 1830 se olvidan de todo eso y quieren borrar hasta el nombre de Quito. Entonces, yo creo bueno, que es muy importante, ya habían matado a casi todos ellos, el único que queda en la convención de 1830 es Antonio Ante, pero más allá de eso queda la memoria, ¿no es cierto?, de que buena parte de las luchas, yo te estoy insistiendo en este temita, no por el detalle histórico en sí, sino por el proceso, que no eran solamente los marqueses, sino que era la rebelión de los barrios, es una rebelión de los barrios que lo matan a Ruiz de Castilla independientemente de la así fecha. es. Es el hecho de que es la resistencia popular que no solamente se concentra en las ciudades, no solamente se concentra en Quito, sino que se extiende. Hay guerrilla hacia Riobamba, hay guerrilla hacia Tumaco, que es una cuestión todavía mucho más pequeña. La persecución, la represión realista, los persiguen y matan a una mujer, fusilan a una mujer. En esa época era una barbaridad. Bueno, no solamente le fusilaron a ella, les colgaron, les quitaron Así todo. es. Ahí A está las la Policarpa revolucionarias Salabarrieta, ahí está les la Rosa quitaron Santa, todos los bienes, muy les importante. Entonces, persiguieron, es justo les eso lo que quiero yo difamaron. plantearte. Se olvidan de todo eso, se olvida Ujú. de toda esa historiografía, se olvida inclusive del derecho que tendrían, ¿no es cierto?, los Larreas, los Quijotes, los Montúfares, de estar en el panteón, a justo derecho, diría yo, a justo derecho, por la sangre que derramaron sus padres, por la sangre que derramaron sus hermanos, y no solamente que se olvidan de ello inmediatamente cuando la memoria estaba fresca, ni siquiera había pasado una generación, sino que no se encargan de reivindicar esa historia en 200 años de vida republicana. Así es, o sea, Rarísimo, mira, ¿no te parece que es es, rarísimo? digamos, eso es lo que es impresionante, ¿no? Así. Bueno, también el libro de Jorge, ¿no? Nos muestra esto. Jorge plantea esto de la conciencia y la identidad nacionales, pero tiene que rendirse ante la evidencia de que una cosa, ¿no es cierto?, son efectivamente los sueños de estos intelectuales y otra cosa es el nivel de conciencia de esta clase, que como tú bien dices, ¿no? Se olvida, se borra todo lo que fueron la sangre de sus ancestros y el sacrificio que hicieron por la independencia y Y se consolida prácticamente, una clase y no solo gamonal eso, independiente, ¿no? Que es justo lo que ustedes sí, plantean es en el decir, Ecuador Naciones también la ruptura con el proyecto grande de la Gran Colombia, deja de ser ¿no? un proyecto de sociedad y pasa a ser un proyecto de negocio personal, ¿no? Sí, o sea, triunfa lo corporativo sobre lo nacional, triunfa lo corporativo sobre lo político, estratégico, digamos, ¿no? Y obviamente, ¿Cuáles son los grandes aportes que tú encuentras en el libro de Jorge en relación a la bibliografía que más o menos, la historiografía más o menos existente en el país al bueno, respecto? y yo digo, digamos que Jorge hace una sistematización muy importante de las fuentes secundarias y también muestra el trabajo que él tuvo sobre fuentes primarias. Y para mí ha sido una novedad, por ejemplo, el tema de las milicias, ¿no? Las milicias. ¿Cómo se construyen, cómo se conforman estas milicias, ¿no? En el proyecto de la corona desde el siglo XVI, pero que en realidad se empieza a desarrollar en el siglo XVII, no, en el siglo, sí, perdón, siglo XVI, en el siglo XVII, XVIII, sí, se desarrolla frente al tema de las sublevaciones indígenas, ¿no? Y el tema de los piratas que se convierten en las dos grandes amenazas de los españoles, de los chapetones. Y en el caso de los indígenas, la amenaza no solamente de los chapetones, sino también de los terratenientes y de los mestizos, ¿no?
Entonces, para mí eso es una cosa nueva, ¿no? Un conocimiento nuevo, que además, bueno, no es que el Jorge, no es que el Jorge desarrolla solito, sino que hay otras fuentes secundarias que el Jorge sistematiza y también él investiga, ¿no? Entonces, ¿Cuál era la mecánica? Ilústranos un poquito de esa. Es un reclutamiento básicamente popular, ¿no? las milicias. Bueno, no necesariamente. Las milicias estaban formadas, había las milicias de blancos, ¿sí? Había una milicia llamada de blancos, que era una milicia que estaba conformada por los miembros, digamos, de los soldados chapetones, los españoles, pero también los hijos de los miembros de las élites locales, de las aristocracias criollas, ¿sí? Con el tiempo y frente a las sublevaciones Ah, claro, indígenas. estas son las que aplastan las sublevaciones indígenas, ¿no? Ahí están dirigiendo esas milicias los montúfares, ¿no? Bueno, no solo ellos, ¿no? Jorge da una serie de nombres de miembros de la clase, de los grupos, digamos, de las élites que él llama, ¿sí? Que formaban parte de estas milicias. Estas milicias surgen como algo espontáneo primero. No fueron realmente cuerpos organizados. En 1778 se conforman oficialmente, pero Jorge dice, nunca realmente, citando, digamos, fuentes, nunca se conformaron en un cuerpo realmente organizado, ¿no? Fueron milicias primeramente espontáneas que se formaron, por ejemplo, frente a los levantamientos indígenas, ¿no? Se formaron en los distintos localidades, ¿no? Jorge da cuenta de algunos levantamientos, el levantamiento de Riobamba, el levantamiento de Guano, el levantamiento de Ibarra, de Otavalo, de Cayambe, Atuntaqui, el levantamiento de Pasto, de los indígenas. Y entonces estos levantamientos que se dan entre 1764 y 1778, 79, son 1781, son levantamientos que hacen que las poblaciones locales se movilicen espontáneamente y después ya la corona pues pone cartas en el asunto y empieza a exigirla y a ordenar la conformación de milicias como cuerpos ya más sistemáticos, más organizados, más localizados. Y a medida que las amenazas crecen, como por ejemplo los ataques piráticos, también en Guayaquil se empiezan a conformar milicias y en ese caso pues se conforman milicias también de mulatos, de pardos, ¿no? También la corona se dio cuenta de la importancia de la población mestiza, porque al convocar espontáneamente, digamos, a la población para que se defienda de los levantamientos, no solamente eran los criollos, pues los que se sublevaban, los que respondían frente a esta amenaza, digamos, ¿no? Entre comillas, sino que también eran los mestizos, los pequeños blancos de las localidades que no eran ricos, que eran pequeños propietarios, los mestizos que eran pequeños propietarios, artesanos, comerciantes, etcétera, ¿no? Se agrupaban y en definitiva la corona viendo esto dijo, bueno, este es un elemento fundamental que hay que tomar en consideración para formar las milicias. Y efectivamente estas milicias fueron incorporando a sectores mestizos, ¿no? Pero como sectores subordinados, ¿no? Como podríamos decir, sectores que no tenían el poder de mando, eran como sectores de base, digamos, como tropas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos una alta oficialidad blanca, rica, la milicia de los blancos, que era la que accedía a privilegios corporativos, ¿no? Ellos tenían muchos privilegios, los fueros militares, ¿no? A los que que se crearon justamente para promover la reclutamiento a estas milicias, ¿no? Y entonces fueron especialmente crueles, dice Jorge, ¿no? En el aplastamiento de las rebeliones de la Sierra Central, porque en realidad estas rebeliones, esos levantamientos que se dieron por distintas causas, ¿no? Por ejemplo, el temor a ser reclutados para los obrajes, o el temor para ser censados, el temor para más tributos, etcétera, ¿no? Fueron brutales, ¿no? Y lo que señala Jorge, ¿no? Es algo que también es interesante porque dice que
lo que generaban estos levantamientos era miedo, un miedo terrible por parte de la población, de los terratenientes y los propios mestizos, y al mismo tiempo un odio, ¿no? Miedo y odio, pero es un odio mutuo, es un odio de los indios hacia los blancos y mestizos, y es un odio de los indios y de los blancos mestizos hacia los indios. Es una sociedad llena de odio y miedo, ¿no? Por una parte, miedo de parte de las poblaciones indígenas porque eran brutalmente maltratadas y explotadas, ¿no? Y por el otro lado, miedo y odio porque la furia de los indígenas era atemorizante, ¿no? Cuando se levantaban en verdad, en serio, ¿no? Y también la población plebeya, ¿no? La población plebeya también tenía esa ira, esa furia. La rebelión de los barrios de Quito, 1765, luego toda la lucha contra los realistas de 1812, 1810, ese intento por tomarse el cuartel y liberar a los patriotas de 1810, que se dio el 2 de agosto. Luego todo lo que fue la resistencia y la batalla del Panecillo, tú dices, huyeron estos patriotas, pues no, Carlos Montúfar huyó para el norte. Tú dices la Rosa Zárate, yo no sabía el destino de la Rosa Zárate, algo dice el Jorge, pero ya no me acuerdo entre tanto dato, pero de Carlos Montúfar sí, pues él fugó digamos, no logró ser capturado y fue y se integró al ejército de Bolívar y fue reconocido por Bolívar, ¿no? Y fue asesinado, fusilado en 1816 y fue fusilado por la espalda, dicen, porque por la espalda les fusilaban a los traidores, ¿no? Entonces él fue considerado un traidor y obviamente por nosotros es considerado como un patriota, ¿no? Al nivel de Morales, de Quiroga y de Espejo, que son los grandes patriotas. Yo diría, Espejo pues es un anticolonialista y Morales y Quiroga fueron anticolonialistas y al final Montúfar terminó como un anticolonialista, ¿no? Es interesantísimo, esa figura es bien interesante, ¿no? Bueno, recuerda que era amigo de Humboldt, ¿no? Y Carlos Claro, Montúfar no claro. aparece, por ejemplo, en los libros de texto de primaria, que son centrales en la construcción de la narrativa del núcleo ético mítico nacional, digamos, en cualquier país. Ujú. No aparece un Carlos Montúfar, aparece el Juan Pío Montúfar, pero no Carlos Montúfar. Y eso me parece que es muy señero, porque en Claro, realidad en términos no claro. solamente de pensamiento, recuerda que él sí estuvo activamente con Humboldt, más allá de los temas afectivos, tenía toda una propuesta en términos de lo científico, del pensamiento de la ilustración, y en términos políticos, con la organización de la guerra de guerrillas, ¿no? Que es la resistencia. No importa que él haya venido designado como pacificador por la corona, él en los hechos acá es el caudillo, el dirigente militar de la insurrección de Quito, no hay otro. Sí, es interesante cómo se dan esos cambios, ¿no? Lo que digo Hay es que que entender eso históricamente. es increíble que haya desaparecido de la historiografía nacional ese tema. Claro, Ahora, por supuesto. el otro punto Eso que, después eso que después dice del eso, contraste eso es, que dices es una observación aguda, ¿no? Porque todo esto hay que registrarlo, porque sobre todo esto habría que trabajar. Las nuevas generaciones tienen que trabajar sobre para esto. eso son estas grabaciones, así que no te preocupes, No, si no, alguien nos oye, pues ahí ya tiene algunas ideitas. Oye, ¿sabes? antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cuáles son los contrastes fundamentales de las líneas de interpretación que sugiere, que adelanta Jorge en este libro con respecto a lo que se está debatiendo a nivel académico, tú que estás movida en esos ámbitos? Bueno, yo más bien lo que quería decir es que yo quisiera más bien, quería dialogar con Jorge Sí, por favor. en torno a su tesis, ¿no? A la tesis esta de la conciencia y la identidad nacional, ¿no? Primero, Jorge dice que nosotros seríamos, digamos, la Real Audiencia de Quito sería el primer espacio que se da un desarrollo precoz de la conciencia e identidad nacional, ¿no? Es decir, dice, como te leía, ¿no? Quito fue uno de los primeros países coloniales de la historia que desarrolló una identidad nacional propia. Pero para que él llegue a esa conclusión, tendría que haber examinado otras experiencias, ¿no? Históricas. México, Argentina, Bolivia, ¿no? Lima, Perú, etcétera,
Es decir, no hay ese nivel comparativo que permita realmente hacer una afirmación así, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, yo tendría eso como una hipótesis más bien a plantear, no como una tesis, sino como una hipótesis. Fue la Real Audiencia examinando estas conciencias históricas, estas conciencias que se desarrollan en el siglo XVIII, ¿no? ¿Fue o no fue? El primer grito de la independencia, aunque todos ahí, por ejemplo, Bolivia dice que ellos fueron los primeros que gritaron por la independencia y así por el estilo, ¿no? Bueno, Tú vas recorriendo. cronológicamente es cierto, ¿no? Padilla, Juana Usurduy están en Chacas, hacen este movimiento en agosto, antes de agosto, se me fue, en abril de 1809. Sí, es indudable, o sea, tú sabes, los hechos, los hechos históricos sociales no son únicos, ¿no? Hay una corriente que mueve, que digamos, promueve estos acontecimientos, de manera que si Y se aquí es adelanta. muy importante, creo, a propósito que mencionas de esto, porque también en Bolivia es fundamental la vinculación con Charcas, ¿no? Claro, Quiroga, Morales, vienen justamente de ahí, son altoperuanos. Y también en el caso argentino, Belgrano y Moreno vienen de esa formación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, y son los herederos, digamos, de lo que fueron las instituciones y los círculos de influencia de los jesuitas luego de que fueron expulsados. Por eso la pregunta que te estaba haciendo al principio. no, entonces, ¿cuál pregunta? Esta de la vinculación con los jesuitas, del tema de la rebelión de los barrios de Quito y la expulsión de los jesuitas, si es que había algo Ah, en el ya. texto de... Porque también en Bueno, México, por ejemplo, Hidalgo también es de ajá. los círculos de influencia de los jesuitas una vez que fueron expulsados. O sea, el left behind, lo que se quedó después de que salieron del territorio. Ya, no tengo clara esa cuestión, eh, pero sí, no tengo clara. Jorge hace referencia a los jesuitas, digamos, en términos de su influencia intelectual, a los jesuitas en términos de la vinculación de Juan de Velasco dentro de los jesuitas y cómo Juan de Velasco hizo la contribución, etcétera, pero más allá de eso no tengo clara la relación de los jesuitas y estas herencias de los independentistas, digamos, ¿no? En todo caso, lo que yo te quería decir era, bueno, tengo esta cuestión el asunto de las, mis observaciones a la tesis del Jorge, ¿no? Eh, eh, Finalmente, Jorge, digamos, frente a este planteamiento que hace, finalmente Jorge, digamos, debe rendirse ante la evidencia de que las clases de estas élites criollas, de estas aristocracias, de estas castas, nunca lograron realmente unificarse. Lograron un consenso, digamos, de alguna forma que yo diría episódico, ¿no? Frente a la necesidad de independizarse de España ya hacia 1820, ¿no? Golpeadas por las brutales exacciones coloniales que minaban terriblemente las economías y también el control, ¿no? Por ejemplo, Guayaquil que ya digamos la crisis ya le afectó a ella, ¿no? Y también el asunto de las exacciones coloniales también le afectaban y al hecho de que Guayaquil dependía de tres espacios, el Virreinato de Lima para defensa, la parte de Quito, la Quito central, digamos, para el tema administrativo y el obispado de Cuenca para los temas religiosos. Entonces, Guayaquil estaba dependiendo de tres poderes, ¿no? Administrativos, podríamos decir, ¿no? Entonces, no les interesaba eso, querían su autonomía, su independencia. Entonces, no hubo realmente un proyecto nacional de Estado, de nación, por parte de estas élites. Lo que tenían Pero seguían recuerda, solamente una teniendo, nota al pie de página, ¿no? ajá, El momento de enviar los delegados a las Cortes de Cádiz, José ujú. Joaquín de Olmedo va por Quito.
Sí, sí, Esto es pero muy importante. Y actúa de una manera formidable, además, conjuntamente con José Mejía Lequeica, que el liderazgo intelectual de todo esto es Mejía, ¿no? Inclusive en las calles de ahí estaba haciéndonos hincapié Juan Pazimiño respecto a eso. En la calle, en Cádiz, ¿no es cierto? Hay una calle de José Mejía Lequeica y hay un recuerdo respecto a José Mejía. Entonces, siendo uno de los hombres más ricos de Guayaquil, Olmedo adscribe a las posiciones más progresistas de la abolición de la esclavitud y de una cantidad de elementos de la educación, en fin, de todo lo que bueno, sería Olmedo es un intelectual relevante, ¿no? De importantísimo, Guayaquil. importantísimo. Muy, muy relevante. Jorge tiene una referencia bien importante a esto de las Cortes de Cádiz en el libro, ¿no? Muy importante. Pero de todas maneras yo quería hacer estas observaciones. Ellos no se ponen nunca de acuerdo. Las élites de estas aristocracias criollas, que para mí son castas, ¿sí? No se ponen nunca de acuerdo en un proyecto, no logran articular un proyecto nacional, de manera que el Ecuador se independiza, digamos, la Real Audiencia o el Ecuador o lo que sea, llegamos a la independencia, estos sociedades regionales se independizan, eso sería más preciso decir, de España, sin una unificación, ¿no? Sin una unificación y sin un proyecto unificador. Bueno, de alguna forma, el plegarse a la Gran Colombia era tratar de integrarse a ese gran espacio que no solo se pensaba en términos nacionales, sino también supranacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ahí, digamos, hubo una especie de impasse, ¿no es cierto?, que no se logró superar, ¿no? No se logró superar, y ellas, digamos, se fragmentaron nuevamente y se rompió el proyecto de la Gran Colombia. Y es algo que seguimos chupando hasta ahorita, el resto de la población. Seguimos chupando porque ese periodo es un periodo extraordinario, un periodo extraordinario. Todo lo que antecede, todo el proceso de lucha, de independencia es extraordinario, ¿no? Es extraordinario. Ese proyecto nos interpela, ese momento histórico nos interpela, porque fíjate, ¿no? Es un momento de transición el que vive el mundo, es exactamente lo que hoy estamos viviendo. Por eso el libro de Jorge tiene, digo yo, una enorme pertinencia, no solamente porque se publica en el momento del bicentenario, sino porque nos interpela, ¿no? En un momento histórico como generación de intelectuales, como generación de patriotas, ¿sí? En un momento histórico en que el mundo está sufriendo, está viviendo una transición, un momento de incertidumbre, en el que estamos viendo cómo digamos, el orden neoliberal, neocolonial, porque todos nosotros no hemos logrado romper con el vínculo colonial, ¿no? No hemos logrado. Tenemos todavía la persistencia de estructuras simbólicas, de estructuras materiales, sociales, que están vigentes hasta el momento actual. Y el libro de Jorge nos muestra eso, ¿sí? Bueno. Nos muestra cómo permea hasta el momento actual esta herencia colonial, ¿no? Y ahí nos quedamos cortos, Erika, porque además del gusto de conversar contigo esta horita y media y de haber celebrado la vida y la contribución de nuestro querido amigo Jorge, nos queda entonces, y sobre todo para nuestra audiencia, nos queda una cantidad de tareas, una cantidad de interpelaciones, como tú muy bien dices, que no hacen referencia a un pasado, sino que nos están haciendo referencia a nuestras obligaciones para enfrentar los retos del futuro. Vivimos tiempos muy difíciles, tiempos de la magnitud, de la trascendencia, de los cambios cualitativos que se vivieron justamente hace 200 años. Yo creo que es crucial el que mantengamos esa conciencia. Unas palabras finales para cerrar el episodio. Bueno, eso justamente, ¿no? Decir que este libro a mí me ha planteado las persistencias, ¿no? ¿Dónde se Las lo puedo conseguir? persistencias. Al libro, a propósito. Al libro se lo puede conseguir en la Academia Nacional de Historia. Pueden contactar ustedes con Patricia Londoño, ¿no? Ella es cuñada de Jorge Núñez, ¿no? Y ella trabaja ahí y podría permitirles el acceso a este libro. Ella tiene el teléfono 0958897142. Le pueden localizar. Yo le voy a decir que he estado en este programa y que voy a dar el nombre de ella para que le contacte. Así que Bueno, eso, ¿no? muchísimas gracias.
Ya, pues, ok. Hasta la gracias. próxima emisión de Hilando Fino. Que pases muy Ya. bien. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre? De las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten. Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.